Sean todos bienvenidos a un episodio más de La Ruta del Emprendedor. En nuestra cuarta edición, Los Rostros de la Salud, nos acompaña una profesional que ha dedicado toda su vida al bienestar de la niñez y el acompañamiento de las familias. Nos acompaña la doctora Luz del Alba Pacheco, pediatra y coordinadora del proyecto Distrito con TEAD, quien nos compartirá el tema El autismo, detectar a tiempo puede salvar vidas. Bienvenida, doctora Luz, a la Ruta del Emprendedor. Hola Mildred, buenos días. Gracias por invitarme a este podcast que va a ser de mucho provecho para todos. Gracias, doctora. Y empezando de una vez, pidiéndole disculpas que nuestro compañero Andrés Cosma en estos momentos no está con nosotros por motivos técnicos, tuvo que ausentarse, pero con mucho gusto vamos a traerle un contenido de alto valor como de costumbre. Vamos a iniciar, doctora Luz. ¿Qué la motivó a usted a estudiar pediatría y convertir ese en un propósito de vida? Sí, desde pequeña siempre supe o quise ser médico, pero ya la pediatría es mi mayor satisfacción, porque los niños tienen una capacidad de resiliencia y de recuperación única. Excelente. Tengo entendido que usted es madre de un niño con espectro autista. Sí, así es. ¿Cómo usted ha sabido manejar su vida profesional con lo familiar frente a esta situación con su hijo? Sí, me ha tocado las dos vertientes, tanto como madre y pediatra. Desde la óptica pediátrica, desde mi trabajo, me ha podido identificar, ayudar a identificar cada paciente, cada niño que entra por mi consulta. No solamente identificarlo, sino ayudar a ese papá que llega con miedo o que llega con un diagnóstico previsto. Y como madre, ya yo lo veo no desde un ensayo clínico, no desde un libro de texto, sino desde el corazón. Qué bueno. Y para muchas personas que desconocen el tema del espectro, ¿por qué se llama espectro? Porque no engloba solamente el autismo. El autismo no es único. Es un abanico de muchos trastornos, incluyendo el autismo. Entonces, por eso se llama espectro, porque no es lineal solamente para el TEA, sino que hay otras condiciones del neurodesarrollo que entran dentro del espectro. Por eso se llama espectro, porque no es una condición única, sino que son varios. Por eso se hace un abanico amplio, donde todos entran y es un espectro, no una condición única. ¿O cómo se puede identificar las primeras señales de autismo para los padres que desconocen el tema y que su hijo le está dando señal a la primera etapa? ¿Cómo puede un padre identificar esto? Sí, mira, desde las primeras etapas del desarrollo del niño, hay banderines que te van dando de notar que un niño puede estar cruzando dentro del espectro. Desde los 6 meses te puedes ir dando cuenta, pero ya lo hacemos a temprana edad, lo que tenemos un poquito de conocimiento del tema, o quienes ya lo sabemos identificar. Pero en los primeros años de vida, de su desarrollo, el niño va dando indicios. Un niño que no fija mirada, que no tiene contacto visual, que tú le haces un primer llamado y no te responde. Un niño que no juega, que no se integra o que tiene predilección por un solo juguete o que de interés es solo lo que él enfoca, lo que él quiere, te van dando de notar que ese niño puede estar cursando con un trastorno del neurodesarrollo. Un niño que se vuelva selectivo con cualquier tipo de comida o una comida específica. Un niño que hablaba y tenga una regresión de palabras que decía que manejaba, las deja de decir. Un niño que se va aislando, que se va encerrando, que deja de compartir. Todas esas son señales de que un niño puede estar cursando con un trastorno del neurodesarrollo. Qué bueno. Yo tuve una experiencia de ver un niño
que su primera etapa de vida le ataba las manos. Sí. Y decían, bueno, eso es autismo. No necesariamente. ¿Cuáles son esos mitos que hay en la actualidad Sí, sobre el autismo? muchos mitos. Por ejemplo, los niños que aletean, ellos tienen conductas repetitivas. Esas son formas de ellos autorregularse. O giran, aletean, corren, saltan. Todo ser humano busca una forma de autorregularse, independientemente sea dentro del espectro. También no todo es autismo, no todo el que aletea, no todo el que estalla una emoción tiene un autismo. Hay que verlo desde el enfoque clínico, porque es multidisciplinario. Desde su enfoque clínico, ¿por qué? Porque tú puedes estar cursando con alguna otra entidad patológica que te va a alterar tu sistema nervioso. Un niño que no se regula, un niño que tiene, no sé si conoces el eje intestino-cerebro. Explíquenos un poco. El eje intestino-cerebro es una comunicación que hay directa entre el intestino y el cerebro. Un eje, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un niño inflamado, que tiene alguna molestia estomacal, que tiene parásito, un niño que no come bien, un niño que no duerme bien, que tiene déficit nutricional, ese niño se va a inflamar, ese niño se va a alterar. Y son conductas que te pueden confundir un cuadro de, es autista. No, no necesariamente. Ese niño tiene una condición de salud que lo detona en otras circunstancias. ¿Cómo nosotros, como padres, podemos actuar y saber que vamos a actuar de manera efectiva, interviniendo a temprana edad en el niño? Sí, hay apoyo. Lo que hay que saber cuándo y cómo ofrecerlo. Es un diagnóstico de duelo, de negación, en principio. El no querer aceptar, porque es muy doloroso, mi hijo tiene una condición, o no saber qué voy a hacer. Pero en mi experiencia personal, como madre de un niño dentro del espectro, hay 3 cosas que no fallan. Primero, el amor, sobre todo. Mucha paciencia. Hay que ser resiliente y hay que integrarse. Y las terapias. Esas 3 cosas no van a fallar. Paciencia, amor y terapia. Como coordinadora del proyecto Distrito con TEAD, ¿qué apoyo han recibido ustedes para poder avanzar con el proyecto? ¿Qué estrategias se están utilizando para que el proyecto sea efectivo? Sí, mira, es un proyecto joven, un proyecto nuevo, que lo tomó como iniciativa el doctor Máximo Martínez, actual presidente del distrito. También tiene un niño dentro del espectro y él identificó que en la clase médica muchos de nosotros tenemos hijos dentro de la condición. Prácticamente pasaban desapercibidos porque el mismo tema de los trabajos no nos permitía a veces identificar que tenemos un problema en casa. A raíz de todo eso, nos reunimos, tenemos un consejo, estamos tratando de tocar puertas, que se vea que uno tiene mucho que dar y mucho que hacer por esos niños. Buscando instituciones donde nos puedan ofrecer una mejor calidad de vida para ellos. ¿Comprende? Hay que tocar puertas porque si lo dejamos a que no podemos, no vamos a tener un niño funcional, no vamos a tener un adulto funcional. Entonces, estamos estadiando la clase médica en principio con los niños que tienen TEA, para después trabajar con el público en general. ¿Qué papel juega la familia, la escuela y la sociedad ante la inclusión de un niño con espectro autista? La familia es el núcleo principal. En la familia comienza todo, el apoyo familiar, la integración, la comprensión de la familia es el paso número 1.
Si tú no asumes y si tú no aceptas que tiene un niño con condición, las dos otras vertientes no te van a ayudar. En cuanto a las escuelas, es uno de los, ¿cómo te digo? Es ahora mismo lo que más mortifica a la población por el tema de la inclusión. No todos los colegios te van a incluir un niño, porque hay que saber en qué etapa tú incluyes ese niño. Pero también hay que entender que tienen que haber más programas de adaptación curricular donde ellos puedan ser integrados. Esa es la parte de la escuela. La otra vertiente, la sociedad. Para tú en un futuro tener un adulto de provecho, un niño que viene arrastrando una condición del neurodesarrollo, que sea funcional, la sociedad tiene que darle la oportunidad. Tiene que crear posibilidades de posibles empleos para cuando ellos sean adultos. No necesariamente tiene que ser un profesional universitario. Hay muchas cosas en lo que ellos se pueden desarrollar, porque son niños con mucho potencial. Hay muchos oficios que ellos pueden desempeñar. Y hay muchas áreas donde se le puede sacar provecho, que de hecho pueden ser lucrativos para ellos mismos. Entonces, la sociedad debe y tiene el compromiso de darle la oportunidad. Me llama la atención eso que usted comenta, que los niños con el espectro tienen mucho que aportar. Sí. Y observo que en los colegios utilizan mucho las maestras sombras para esos tipos de niños, y esas maestras sombras están en el aula donde está el niño. Entiendo yo en mis desconocimientos, Sí. no afectaría eso al niño de verse como un niño especial con relación a los otros. Eso va a depender el grado de autismo que tenga ese niño, el nivel de acompañamiento que requiera. Todo niño autista necesita acompañamiento, necesita ser guiado, pero dependiendo de su grado, es un mayor nivel de acompañamiento. Todo padre de niño dentro del espectro queremos que su hijo sea incluido, pero hay que saber en qué momento se incluye. Porque un niño que no está regulado, un niño que necesita un acompañamiento directo, un niño que no tiene dominio y autocontrol de estar en un grupo donde hay demás niños que no están dentro del espectro, todavía no está capaz de ser introducido a este mundo. Porque sí tiene la capacidad, pero hay que trabajársela. Porque la plasticidad cerebral se le trabaja, se modifica. Entonces, en ese momento, la escuela te lo recibe. En ese momento tiene que darle la oportunidad. Porque una maestra sombra no puede ser una nana, no puede ser una niñera. Porque si no lo tuviéramos en casa. Una tutora, una maestra sombra, te lo va a acompañar ¿en qué momento? En el momento que el niño quiera pararse, en el momento que el niño pueda detonar en una crisis, pero no en el momento que haya que hacer la tarea y ella quiera llevarle la mano. No. Un niño que tiene motricidad, que puede escribir, que tú le hablas, vamos ahorita cuando sea la hora del receso. Ese niño no necesita una maestra sombra, porque es un niño que está regulado. Es un niño que se mantiene en autocontrol. Entonces, es beneficioso en parte, pero también puede ser muy dañino en otra. ¿Por qué? Porque a esos niños hay que fomentarle la independencia para que en el futuro sean niños funcionales. Tengo entendido que esos niños son niños de alto costo. Sí. ¿Cómo la clase pobre, viéndose con esas situaciones, pueden enfrentarla? ¿Hay algún mecanismo de apoyo del Estado, algunas asociaciones que puedan ellos dirigirse para poder contrarrestar con ese alto costo, valga la redundancia que conlleva ese niño? Realmente son niños de alto costo.
las terapias son costosas, los colegios terapéuticos son costosos. Lamentable es el caso, le toca a cualquiera, a cualquier clase media alta, clase media baja, personas muy pobres, personas muy ricas. No estamos exentos de que nos toque un niño autista, ninguna clase social. Pero la masa pobre, la clase media, es la más afectada. Porque no pueden cubrir las terapias, no pueden llevarlo a un neurólogo, no pueden satisfacerse con los medicamentos, abastecerse, perdón, con los medicamentos porque son caros. El gobierno te da un subsidio de 6,000 pesos, pero el subsidio que te da el gobierno, siendo tú de una clase extremadamente pobre, tú tienes que darle comida a ese niño. Entonces, las terapias son muy caras. Entonces, tú no puedes dejarle darle de comer para pagar una terapia. Entonces, ahí viene la disyuntiva. Si no lo doy de comer, el niño se muere, se desnutre. Estamos de brazos cruzados, estamos en pañales. Las escuelas te ofrecen una aula inclusiva, pero ahora mismo hay un niño por cada 30 con autismo. Es demasiado. No todos tienen la oportunidad de ser escolarizados. No todos tienen la oportunidad de recibir una atención directa. No todo niño puede ir a un colegio terapéutico. No todo niño puede estar en un colegio con una maestra sombra. Y ahí me surge, ¿qué consejo usted le da a esa clase que está sin esperanza frente a esto que usted nos acaba de comentar? Lo primero que yo le voy a decir es que el diagnóstico de su hijo no lo limite. Vuelvo y te digo, como madre, dentro de un niño, dentro del espectro, no tienen límites. Porque tal vez ese diagnóstico, tal vez reconocer que te tocó un niño autista, es la puerta que se abre para tú buscar la alternativa de qué ofrecerle. Hay que seguir tocando puertas, hay que seguir haciendo llamado al gobierno. Tenemos que empoderarnos como padre, como familia, como sociedad, de seguir buscando alternativas. Ahora mismo hay mucha publicidad, hay muchas personas lucrándose de esto, hay muchos diagnósticos falsos. Vuelvo y te repito, no todo es autismo, pero el autismo va a pasar de moda. Hay que buscar estrategias, porque a veces tenemos una idea de querer ayudar o de querer hacer, pero estamos de brazos cruzados, porque no hay los recursos. Necesitamos preparar más gente, más profesionales, ser más empáticos. Esos niños tienen que dolernos, porque no puede tocar a todos. No estamos exentos. No hay una clase social específica que le pueda tocar. Nos toca a todos. ¿Cómo puede una familia identificar el grado del espectro que tenga su hijo? ¿A través de un estudio clínico o existen algunas señales que puedan identificar que tiene un espectro aún más alto nivel? Mira, el autismo es una condición genética y neurológica. A ciencia cierta no se sabe qué ha desencadenado el autismo, pero es genético. El autismo es una alteración que hay desde la concepción, desde su maduración cerebral. Esos mitos de que la vacuna está produciendo autismo, se han hecho ensayos globales que lo han desmentido. No es la vacuna, no es una crianza fría que está produciendo el autismo. No son las pantallas que está produciendo el autismo. Todo eso tenemos que tenerlo claro. Eso es genético y neurológico.
Y como sociedad, ¿qué entiende usted? ¿Qué estrategia nosotros debemos de unir fuerzas para nosotros poder apoyar a esos niños? Mira, lo primero es que hay que ser más empático. Lo segundo es, hay que crear más centros de acopio para esos niños. Por cada sector, por cada barrio, por cada provincia, tienen que existir centros para esos niños. Porque aquí ahí está el detalle. Hay pocos centros y los que hay son muy costosos. Si usted pudiera mandar un mensaje, vamos a decir, no a la sociedad, porque ya desde esta conversación podemos identificar qué papel ocupa la sociedad en este sentido. A nuestro presidente, para que surja apoyos como Estado. Sí, hay que seguir fomentando más centros para esos niños. Hay que tratar de cubrir sus terapias. Hay que tratar de que se le dé su apoyo médico. Hay que ayudarlos. Hay niños que hay que medicarlos. No todos, pero hay niños que requieren medicación. Hay que tratar de hacer un programa para esos niños, donde ellos reciban su medicación, donde se reciba su terapia, donde ese niño y esa familia, sobre todo, sientan un acompañamiento. ¿Comprende? Porque es que tú te sientes solo. Hay familias que tiran la toalla. Hay familias que se sienten que no tienen nada, que no van a hacer nada. Y hay mucho que hacer por ellos. Ustedes nos comentan que esos niños necesitan apoyo de su medicación. ¿Qué situación puede desencadenar en un niño que no sea medicado? Bien, esos niños que necesitan medicación regularmente son niños que son muy agresivos o son niños que convulsionan, que tienen un problema de base aunado al autismo. Por ejemplo, esos niños que no están regulados, que no están autocontrolados, que hacen crisis, que son agresivos, pueden autolesionarse, lesionar a sus cuidadores, lesionar a sus compañeritos. Entonces, ahí radica el problema. Ese niño sin medicación, los que requieran medicación, que no todos están medicados, ni todos llevan medicación. Vuelvo y explico. Hay que tratar de buscar alternativas que ellos las reciban, mayor apoyo, ser más empático, acompañar a esa familia. El cuidador hay que orientarlo, hay que acompañarlo y hay que enseñarlo a convivir con un niño dentro del espectro. Tuve la oportunidad de observar un caso de un niño con el espectro agresivo que no escucha, que tiene una ansiedad acelerada y que los padres en su desespero acuden a darle golpes para que él escuchara. Pero entiendo que aún así, utilizando ese método, no era efectivo para el niño. Ante ese cuadro que le acabo de presentar, ¿qué le recomienda a usted a esos tipos de padres con esos niños con espectro agresivo que no saben cómo controlarse? Mira, lo primero es que ese niño, cuando está en esa crisis, cuando está en ese descontrol, que no se autorregula, tú no te puedes ir a una lucha titánica con él. Tú tienes que dejarlo tranquilo, que se regule, para después tú ir. Lo vas a hacer desde el corazón, desde el amor. Porque no lo puedes maltratar, no le puedes pegar, simple y llanamente porque en ese momento él no lo va a entender. Déjalo tranquilo, déjalo que se regule. Cuando el niño se calme, páralo, abrázalo y hablas con él. Pero no lo golpees, porque no va a servir de nada en ese momento. Y eso ahí es que entra la terapia conductual, la terapia ocupacional. Las terapias van aunadas. Si tú no tienes terapia,
no va a poder ayudar a tu niño. No tiene que ser una terapia paga necesariamente, porque uno aprende a darle terapia a sus hijos. ¿Qué pasa? Aprende a elegir tus batallas. Me tocó. No me voy a pasar la vida golpeándolo. No me voy a pasar la vida maltratándolo. Entonces, vamos a autorregularnos. Vamos a entender qué le oferto a mi hijo cuando está en crisis. Es normal en un niño que esté en crisis esa rebeldía. Asumo que ellos no están conscientes de lo que están haciendo. En ese caso de esa historia que le conté, ese niño mordía, los padres desesperados, era que estoy comentando con usted en estos momentos esto. Usted me está diciendo que hay que dejar que el niño regule. Pero esa crisis no había manera de uno dejar que el niño, porque el niño acudía a botar su ira con el padre, a darle golpe al papá. Y si dejo que el niño regule, pues si me mata. Lo más probable es un niño con autismo severo. Exacto. Que requiere un mayor grado de acompañamiento y de medicación. Ese es un niño que hay que medicarlo, porque hay que autorregularlo. Ese es un niño que hay que ver cómo está su eje intestino-cerebro. Es un niño que si no está en control, va a seguir detonando crisis. Entonces, ¿quién va a entrar en crisis emocional? La familia. Es un niño que está presentando crisis disruptivas, que no se está autorregulando. Hay que ver cómo ese niño está durmiendo. Hay que ver cómo ese niño está comiendo. Hay que ver cómo está su nivel nutricional. Muchas cosas que aunadas a su autismo lo van a seguir desencadenando en que sea un autismo severo. Entonces ese niño necesita esas dos cosas. Medicación y buscar la forma de autorregularlo. Esos padres que tienen más hijos, que lamentablemente hasta yo he visto padres con dos o tres hijos autistas. Imagínate que sean en diferentes grados. Sí. ¿Qué le recomienda a usted a esos padres? ¿Cómo deben de manejar ese grupo? Porque no estamos hablando de un solo niño, que yo tengo la paciencia y apoyo bajo el debido proceso, pero en este caso no. Mira, yo he tenido pacientes que son varios hermanitos, 2, incluso 3. Imagínate si para un padre, un solo niño, autista grado 1, leve, imagínate tener 2 y 3 severos. No es fácil. No es fácil. Porque vuelvo y te digo, el nivel de acompañamiento debe ser mayor. El nivel de conocimiento que tiene que tener el cuidador también debe ser mayor. Y la capacidad de entendimiento debe de ser mayor. Porque de verdad no es fácil. Tú tener 2 niños que tú quizás quieras llevarlo a una plaza, que lo quieras llevar al parque, que lo quieras llevar a una fiesta de niños. Con uno es difícil, imagínate con 2. Que requieren mayor apoyo, pero también se requiere de mayor entendimiento, de mayor comprensión, de desarrollar ese sentimiento que sobre todo desde el corazón y desde el amor, te ayude a ti a entender un problema. ¿Pueden tener esos niños que son hermanos y que tienen el mismo grado del espectro convivir juntos con normalidad? ¿O lo idóneo es que como padre pues los separen, ya sea de habitación? Eso va a depender de tu situación. Simplemente ellos pueden convivir. Claro que sí, pues es lo que te digo. El apoyo, el acompañamiento, sus terapias, claro que pueden convivir, son hermanos, pueden convivir. Siempre y cuando tú lo autorregules, que no se hagan daño.
Si tienen que ser medicados, que sean medicados. Si son niños que sus terapias conductuales, ocupacionales, los regulan, pueden convivir. Claro que sí. Usted, como doctora pediatra, me imagino que tiene casos que atiende de niños autistas. ¿Dónde la podemos encontrar para que madres que nos están escuchando en estos momentos y tal vez encuentren en esta conversación una luz y no han identificado qué médico puedan ellos ir? ¿Dónde la podemos encontrar a usted? Bien, yo trabajo en el Hospital Militar Docente, doctor Ramón de Lara. Trabajo en la Clínica Altagracia y trabajo en Centro Ribeles, en Santo Domingo. Estoy en el este, en el Hospital Antonio Musa. Excelente. Doctora, hay una pregunta que me surge en este momento. Y vamos a crear un escenario ficticio, pero que nos puede apoyar. Existe una pareja de esposos, se casa, con la esperanza de tener niños normales. Usted decía ahorita que no hay manera de poder identificar ni antes, ni durante, ni después el por qué el niño nació autista. Pero, ¿qué consejo le da usted? No sé, la alimentación. Usted decía que aquí no hay clase social. A cualquiera no puede tocar. Pero debe de existir, ustedes que ya han estado desarrollando para que este proceso sea menos doloroso. Sí. ¿Alguna estrategia o herramienta que le ayuden tanto a esa pareja jóvenes como ya a esa pareja que ya lo tiene a poder alivianar esa carga? Sí, tú te casas con una persona, aparentemente en ninguna de las dos familias hay autismo, por lo menos que se conozca. Estamos hablando de un caso imaginario. Pero ¿qué pasa? Hay factores ambientales y hay factores genéticos. Hay condiciones maternas que te van a generar trastornos del neurodesarrollo. Escuchen, emprendedores, hay factores ambientales y hay factores genéticos. Genéticos, exactamente. Y causas maternas. Yo haciendo un levantamiento en mi consulta, un pequeño análisis, cada vez que entrevisto a un paciente, cada vez que me llega un paciente, que le hago su historia perinatal, visualizando un niño autista, caigo en lo mismo. Niños que han sido prematuros, niños que vienen con condiciones maternas, comorbilidades de la madre, niños que han estado en ventilación mecánica, niños que han durado mucho tiempo en oxígeno, niños que han sido asfixia perinatal. Te digo que eso es un levantamiento que he hecho en mi práctica médica, en todos los niños que he tenido que están dentro del espectro. Viendo todas esas condiciones, obviando que haya una parte genética, me he dado cuenta que hoy día presentan el espectro, están dentro del espectro. ¿Y esa parte genética viene de la madre o del padre? Puede ser de cualquiera de los dos. Puede ser de cualquiera de los dos. Y si en el caso de no existir en la familia, no estamos exentos a que eso no suceda. Vuelvo y te digo, factores ambientales que te pueden desencadenar o te pueden llevar a que el niño desarrolle la condición. Usted nos decía que está en diferentes lugares, San Pedro, San Isidro, Sabana Larga. En esos lugares hay diferentes clases sociales. Sí. ¿Cómo usted ve el cúmulo o el flujo de niños autistas por lugares? ¿Dónde incide más? Sorprendente, es sorprendente. De los tres lugares, yo te puedo decir que es lo mismo.
No puede ser que en un día de consulta tú veas 3 y 4 niños. Decir en un día de consulta de pediatría general, porque ya en una consulta de su especialidad, neurología, tú puedes ver todo, lo puedes ver todos con la condición. Pero en una consulta de pediatría general, que tú en un día veas 4 o 5, es demasiado. Es demasiado. Yo le decía ahorita, detrás de cámara a usted, que estos casos se ven más ahora que antes. Y que antes uno no sabía y tal vez uno es un profesional que tuvo un grado de autismo en su época. ¿A qué se debió? Que hoy se ve más, yo sé que la ciencia está más avanzada, pero ¿qué Sí, pasó mira, ahí? antes el niño jugaba más al aire libre. Antes el niño compartía más con los amiguitos. Antes los padres éramos padres presentes. Estábamos más en la casa. Antes había una sola televisión y todos compartíamos, veíamos lo mismo. Antes nos sentábamos en familia. Antes íbamos los domingos. Era raro el domingo que tú no ibas a un cumpleaños, donde todos los niños iban a compartir. Por obligación, todos teníamos que jugar porque antes no teníamos una tablet por cada niño. No teníamos una televisión por cada habitación. Ya no. Antes ya los niños están en un apartamento con la señora del servicio, con una tablet, concentrados solamente en ellos. Los papás llegamos de noche, cansados de trabajar, agobiados. No queremos tirarnos al piso a jugar con el niño. Son muchas causas que ahora uno dice, pero siempre ha existido, sí, es verdad. Pero ahora todos esos factores de que el niño no sale a jugar, está todo el tiempo encerrado en el apartamento, los papás casi no tenemos tiempo de compartir con ellos. Ya no es como antes, que el niño salía a jugar a la calle. La delincuencia está a flor de piel. Antes no. Antes los niños salían a la calle a jugar. A jugar, no a delinquir. Usted mencionaba que ahora usualmente los niños están en los apartamentos o en su casa bajo el cuidado del servicio o de tal vez de un hermano o alguien que esté ahí en la casa, pero aún estando con un adulto, está frente a una tablet. Sí. Usted como pediatra, ¿qué tanto afecta eso al desarrollo del niño? Claro que sí. Mira, la plasticidad cerebral en el niño se da los primeros años de vida. La plasticidad cerebral te permite tú moldear la conducta de ese niño. Pero ¿cómo tú la moldeas? Ayudándole. No es dándole una tablet para que esté tranquilo. No es para que el niño no moleste, porque ahora queremos niños estáticos. No, el niño tiene derecho a jugar. El niño para que esté sano tiene que brincar. El niño para que esté bien tiene que estar activo. ¿Qué pasa? Ahora para que el niño se tranquilice, tiene que estar estático, no necesariamente. Y no necesariamente un niño inquieto tiene que ser un niño autista. No. Entonces, con eso tenemos que tener mucho ojo. El tú darle una tablet a un niño, no le estás ayudando. Porque el niño primero no va a compartir porque está concentrado y presta interés solamente por esto, por esta pantalla. Sí, es verdad, va a estar tranquilo, puede aprender muchísimo porque la tecnología te enseña mucho. Pero le afecta su vista, le afecta el cuello, le afecta la interacción social. Entonces tenemos que ser un poquito cuidadosos con eso. Se vuelve más aislado. Se aíslan, claro, le afecta la interacción social. Exacto. A ellos no les interesa que tengan que salir a jugar. A ellos no les interesa que tú le compres el juguete que le compre, porque ellos están concentrados en su tablet, viendo lo que ellos entienden que puede ver cuando no es así. ¿Afecta la manera de cómo nutrimos a nuestros niños? Sí, claro que sí. Claro que sí. Ahí vuelvo al eje intestino-cerebro. Y no solamente para un niño dentro del espectro, para todo ser humano. Uno es lo que uno come. Si tú a ese niño dentro del espectro, que de hecho ellos tienen una selectividad por los alimentos.
Regularmente son niños que comen una sola comida o niños que no toleran las texturas, las diferentes texturas, o niños que simplemente no comen, que se desnutren. Tenemos que cuidar la alimentación. Ese eje intestino-cerebro hay que tenerlo en óptimas condiciones. Esa microbiota intestinal tiene que estar en óptima condición. Esos niños tienen que estar desparasitados. Esos niños tú no le puedes estar ofreciendo comida saturada, comidas muy cargadas. En ellos la alimentación es básica, porque si su intestino se inflama, su cerebro se inflama. Entonces ahí viene que son niños que no se regulan, que son niños que no duermen, que son niños que se ponen agresivos. La alimentación es básica. Es básica. Para mí ha sido cuesta arriba. Te voy a poner un caso del que me costó mucho como pediatra, el tema de la leche. Yo decía, antes de entenderlo, pero ¿y cómo yo le voy a decir a una madre que no le dé leche a su hijo? Yo decía que eso es imposible, porque lo primero que tú le dices, tiene que tomar leche. No, no necesariamente. Después que un niño tenga la capacidad de comer, tú tienes que ofrecerle lo que él puede comer de la manera más saludable posible. Porque la leche de por sí inflama mucho. Entonces, a mayor inflamación, se van a liberar todas esas citoquinas, que son más que glicoproteínas, que desprenden los glóbulos blancos. Entonces, ¿qué pasa? Se altera la flora intestinal. Cuando esa flora intestinal, esa microbiota se altera, inminentemente se altera tu cerebro. Entonces, por eso la alimentación en ellos es básica. Muy básica, entiendo yo. Básica y costosa. Sí, porque me surge la pregunta, el caso del niño que presenté ahorita es un niño obeso. No hay manera de controlar que coma. Yo sé que los padres es lo que puedan darle, pero en el caso de ese niño, lo único que pide es comida chatarra. Entonces, en esta conversación puedo darme cuenta que parte de esa alimentación está afectando su proceso de evolución. Claro, porque es que le ha agregado una comorbilidad. Le ha agregado la comorbilidad de obesidad. Entonces ya ese es un niño que te va a hacer un síndrome metabólico. Ese niño le van a subir los niveles de colesterol, va a tener un hígado graso. Ese niño que va a tener trastorno de hormonas. Ese niño no se va a regular hasta que ese niño no lo sometan a un plan de nutrición, hasta que ese niño no lo vea una gastroenteróloga que verifique cómo está su microbiota, que verifique cómo está su estómago, que verifique que toda su condición esté íntegra, él no se va a regular, él no va a tener mejoría. Por eso te digo, es un trabajo integral, porque no podemos agregarle comorbilidad al niño que está dentro del espectro. Todo lo contrario, hay que tratar que esté en óptimas condiciones. ¿Cómo es el proceso del niño para dormir? Todo depende de la autorregulación. Todo depende de la autorregulación. Vuelvo y te digo, si es un niño que tiene una alimentación adecuada, es un niño que tú le estás dando sus terapias, que tiene apoyo familiar, que su núcleo familiar lo acepta, lo comprende, es un niño que tú lo formas, porque déjame decirte, ellos pueden estar dentro del espectro, pero la conducta del ser humano se moldea. Entonces, regularmente son de patrones fijos. Hay que hacerle hábitos, porque ellos son niños de rutina. Hay que enseñarlos. Hay que verlos como un niño que no es un niño neurodivergente. Trátalo como un niño neurotípico, porque no deja de ser un niño independientemente de. Entonces, todos esos patrones te van a ayudar a que tu niño se acueste tranquilo, báñalo, cénalo temprano, trata de darle una alimentación adecuada.
Y él hace su patrón y se va a autorregular. Esos tipos de niños pueden tener un sueño interrumpido. Claro que sí. Recuérdate que la actividad cerebral en ellos está en constante movimiento. Está en constante movimiento. Recuérdate que ellos son niños de emociones, ¿Es un riesgo que duerman solos? que si no están regulados, es un riesgo. Porque son niños que se pueden levantar, pueden abrir la puerta, pueden tomar algún objeto, porque hay niños que no miden el peligro. Se pueden lesionar al cuidador, al padre, al hermanito. Es un riesgo cuando el niño no tiene autocontrol o dependiendo su grado de autismo. Por eso el niño con un autismo severo casi siempre necesita medicación, porque hay que tenerlo en control. Es una pregunta un poco tonta, pero dicen que no hay pregunta tonta. ¿Con el autismo se nace? Sí, se nace. O no se nace. A medida que tú te vas desarrollando, recuérdate que es un trastorno del neurodesarrollo. Por eso en los primeros años de vida incluso pasan hasta desapercibidos. Yo he tenido pacientes que han llegado de nuevo por primera vez y la madre me dicen, es que su pediatra nunca me dijo que él era autista. Tal vez no presentó la condición en los primeros meses o el primer año de su vida. Tal vez por eso esa pediatra no te dijo que él era autista. O no te lo va a decir la pediatra. La pediatra te guía a donde tú puedes buscar tu diagnóstico. Porque aunque yo sepa el diagnóstico, no me compete a mí. Le compete al psicólogo, al psiquiatra y al neurólogo. ¿Existe un estudio que puede identificar ese diagnóstico? Existen pruebas Pruebas. psicométricas. Porque hay aún estudios genéticos a veces no te arrojan el diagnóstico per se. Se le manda a hacer estudios genéticos porque la gran mayoría de las veces vienen aunados a otra condición. Entonces, cuando el autismo está aunado a otra patología, a otra condición o a otro factor genético, sí ya es más factible. Tú decir, es genético. Pero realmente son pruebas psicológicas que hacen el diagnóstico de autismo. Y la clínica, sobre todo, el paciente te va dando indicios, te va dando banderines de que está desarrollando el trastorno. Son niños que hacen regresión. Tú dices, pero es que él hablaba. Sí, él hablaba. Claro que sí, él comía de todo. Él compartía, pero a medida que va creciendo, se va poniendo selectivo, deja de comer, deja de hablar. Hay niños que hacen un mutismo selectivo, que hablaban, literalmente hablaban y dejan de hablar. Hay niños que han dejado de comer, que pierden peso, que se desnutren y eran niños gorditos. Porque el autismo hace regresión. Entonces, por eso es que cuando te llegan a la consulta, te dicen, es que nunca me lo dijeron. Porque a medida que va creciendo, va desarrollándoles. Un adolescente se puede detectar con una regresión y la mamá sorprenderse. Claro que sí. Que ahora mi hijo es autista y ahora que lo descubre. Incluso un adulto. ¿Y en adulto? Incluso un adulto, una persona adulta. Pero no severo. Me imagino que ya... Lo que pasa es que cuando tú creces con el autismo no diagnosticado, que tú has hecho una vida, que tú estudiaste aún con límites, aún sabiendo que tú no aprendías en el colegio o en la universidad y te empeñaste y te forzaste y tuviste un apoyo de que tu papá te decía tienes que estudiar, vamos a ayudarte, vamos a hacerlo, tal vez ese diagnóstico pasó desapercibido. Tal vez ese adulto no compartía en su trabajo, en la universidad, o era muy tímido, o se encerraba mucho en algo en específico, o era una persona que solamente leía, que era de un patrón muy fijo, que era muy correcto, que era cerrado, que era solamente lo que decía. Son muchas cosas que como adulto uno se pone a ver cuando se diagnostica de adulto, que lo traías desde siempre.
pero que el mundo de laboral o ya otra perspectiva que tenga es que te hacen pensar, pero ¿será que tengo algún trastorno? ¿Será que tengo alguna condición? Y empiezas a buscar ayuda. O cuando tú no tienes aceptación en algún lugar de trabajo porque eres muy esquemático o porque simplemente no te acata las reglas que tienes pautadas, no porque no eres disciplinado, sino porque tú tienes otra perspectiva de ver las cosas. Y tú empiezas a estudiarte. Te das cuenta que tú tenías un autismo y no lo sabías, o que estaba dentro de algún espectro y no lo sabías. Por eso te digo que a un adulto se le puede detectar la condición. Bueno, hoy ha sido un tema definitivamente de gran impacto. Agradecemos la presencia de la doctora Luz del Alba Pacheco, pediatra, coordinadora del proyecto Distrito con TEA. Agradecerle al estudio que nos recibe y decirle a nuestros emprendedores que no dejen de ver el episodio. Está sumamente interesante. Decirle que hacemos varios cortes donde lo difundimos por Instagram y luego estamos en nuestro canal de YouTube, La Ruta del Emprendedor RD. Se lo vamos a colocar aquí debajo para que ustedes lo tengan siempre presente. Seguimos a ver en el próximo episodio. Gracias, doctora. Gracias por la invitación.